Entiéndase por fármaco no solo los que son de tomar, también las cremas, también ciertos talcos medicados, todo ese fármaco que se necesita. También tenemos lo que son los efectos secundarios. Y aquí sí, ya todo el mundo sabe que es un efecto secundario y es un efecto... Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos una vez más a su canal de CEF. Hoy quiero iniciar con una pregunta que yo me lo había hecho años, antes incluso de graduarme como bioquímico, antes de graduarme como médico alternativo. Me surgió, bueno, en mis inicios, cuando estaba trabajando recién en farmacia a los 15 años, me surgió una pregunta. Una doctora me dijo que existían los efectos primarios y los efectos secundarios. Obviamente actualmente ya lo sé, lo domino, pero en su momento, y yo creo que a ti o a alguien que conoces tal vez le esté pasando, se confunda un poco. Y es justamente los efectos primarios y los efectos secundarios. ¿Qué son los efectos primarios y los efectos secundarios? Y aunque si lo llegas a saber o si ya tú lo sabes, puedes decir, no, pues es obvio, un efecto primario y un efecto secundario, sí, pero un efecto primario, en aquel entonces yo pensaba que era un efecto igualmente no deseado, un efecto dañino que te puede causar el fármaco, y el efecto secundario es un efecto pues aún más dañino. Entonces, justamente en esto de aquí, pues, yo la duda y yo estaba convencido de eso ahí. Obviamente el cliente no te pregunta qué es un efecto primario, no, simplemente te va por el efecto secundario si es que te preguntan, pero yo lo quería saber. Y justo para eso, cuando ya entré a la universidad, cuando ya me gradué, cuando me gradué de medicina alternativa, lo pude resolver. Y es gracias a esto de aquí. Un libro para nada de delgado, un libro, un tomo, incluso este es una sola parte, falta otra parte. Y entonces son muy buenos estos libros para responder a dudas. Obviamente estoy hablando de hace muchos años. Actualmente ya hay lo que es pues, el internet en sí para investigar. Tenemos a la IA para que nos dé resúmenes mucho más especificados, pero aún así muchas personas no lo preguntan, otros se lo preguntan, pero es como que lo dejo pasar. Entonces, con esta pregunta de qué es un efecto primario, qué es un efecto secundario, es lo que quiero iniciar el día de hoy. Un efecto primario, según nos dice Farmacología de Velázquez, porque es el libro de Velázquez, y es que un efecto primario es un efecto obviamente deseado que tiene que hacer un fármaco. Pongo el ejemplo, un efecto deseado, si yo me tomo una paracetamol, es que me baje la fiebre. Como es un analgésico, también que me ayude en el dolor. Si un efecto deseado, por ejemplo, si yo me tomo un ibuprofeno, es que me baje la fiebre, si lo tomo para la fiebre, o que me ayude a desinflamar y para el dolor. Un efecto primario, un efecto, digamos, de si yo lo tomo antibióticos, si yo tomo amoxicilina o acitromicina, es que eliminen las bacterias en mi organismo. ¿Okay? Y digo bacterias en general porque estos fármacos eliminan bacterias buenas y bacterias malas. Y bueno, eso si viste el módulo de antibióticos, tal vez te has de haber dado cuenta de eso. Entonces, esta partecita de qué es un efecto primario, ya la resolvimos. Quede muy claro, sumamente sencillo, pero es simplemente eso. Es el efecto del cual yo necesito un fármaco. ¿Bien? Entiéndase por fármaco no solo los que son de tomar, también las cremas, también ciertos talcos medicados, todo ese fármaco que se necesita. También tenemos lo que son los efectos secundarios. Y aquí sí, ya todo el mundo sabe que es un efecto secundario y es un efecto no deseado que no quisiéramos que pase, pero es común del fármaco porque ya viene dado en el papelito que viene dentro de la caja del fármaco. ¿Bien? Ahí explica el efecto secundario. Los más comunes son dolor de cabeza, sueño, mareo, dolor estomacal. Son los más comunes. De ahí vienen otros un poquito más fuertes, que puede llegar a desmayarse, puede llegar a una luz brillante en la vista, estreñimiento o a su vez asientos. Entonces, esta partecita, efecto primario, efecto secundario, se correlacionó y diríamos hasta aquí acabo. Pero no, también vienen otros efectos y estos son efectos que no comúnmente se deben al fármaco, aunque la teoría nos dice que sí. Veamos el ejemplo. Un efecto idiosincrásico de un fármaco es un efecto que no tiene otra persona, que no ha tenido otra persona, que no es común del fármaco, pero que la persona al tomarse ese fármaco le causó ese efecto. Digamos, con el ejemplo,
una persona que se tomó una naproxeno y se le hinchó la barriga, se llenó de gases, ¿okay? Se llenó de gases y no puede bajar. Entonces hay un dolor. Tenía que quitar un dolor, pero en sí, pues le quitó el dolor que tenía muscular, pero se quedó con otro dolor y la barriga inflamada de gases. Eso es un efecto idiosincrásico, pero porque no lo dice la teoría que ese fármaco tiene que hacerlo, pero el fármaco lo hace porque el cuerpo es como quien dice el que se está mezclando con el fármaco y de la nada, entre comillas, por eso se llama un efecto idiosincrásico, produce ese efecto no deseado. ¿Bien? También tenemos lo que son las RAM, RAM, reacciones adversas a los medicamentos o reacciones adversas medicamentosas. Estos en cambio son efectos que ya se han estudiado que sí produce el fármaco, obviamente no a toda la población, pero si llega a causar ya está documentado y ya se tienen los pasos que se debe seguir para eliminar si en caso de que sea una RAM muy fuerte. Por ejemplo, un rash cutáneo muy fuerte que esté dando a ese paciente. Viene también lo que son, digamos, efectos colaterales por la mezcla de fármacos. Y esto es algo que yo siempre abogo porque los estudiantes comprendan. Si yo envío a un cliente, le recomiendo a un cliente un AINES y le recomiendo también un antibiótico, tiene que haber esa separación de tiempo, salvo que el médico me haya recomendado, porque si es el médico sabe por qué le recomienda, pero nadie en farmacia es médico. Y aún cuando sea un médico, no tiene todos los datos para decir, sí, tómese este fármaco, combínalo y ya. No. Tiene que esperarse al menos una media hora de fármaco y fármaco. Claro está, y ahí mismo siguen los módulos, que hay fármacos que sí se pueden combinar. ¿Cuáles son? Te dejo de tarea que lo veas esos fármacos. Entonces, comprendido esto, a mí lo que más me interesaba, y fue justamente lo que hoy domingo, me surgió las ganas de hacer este video, es justamente por esa pregunta que yo me la hice una vez y que a mí, no hace muchos días, hace unos días, me la hicieron. Y es prácticamente eso, que es un efecto primario y que es un efecto secundario. Muy fácil decir, mira, un efecto primario es esto, un efecto secundario es esto. Pero resulta que también hay otros efectos. Recordemos, efecto primario, efecto secundario, efectos idiosincrásicos, la RAM y muchísimos otros más. Pero los más comunes que vas a encontrar en un paciente justamente es eso. Entonces, ¿qué te trato de decir? Que si tú le recomiendas, te pongo un ejemplo de los más comunes, ¿bien? De los más comunes. Obviamente no pasan en todos los pacientes, pero son de los más comunes que ves en farmacia. Recomiendas ibuprofeno, 800 miligramos a un paciente. El paciente se lo tomó, a la media hora o a la hora te dice que está con un dolor fuerte del estómago. Y obviamente si tú ya sabes que eso se debe a un efecto secundario, decirle, no se preocupe, ese es un efecto del fármaco, si gusta puede comer algo para que el dolor amenore. Podemos decirle también, mira, tómese un omeprazol, porque obviamente, en fin, en farmacia es eso, venderle más al paciente y que nuestro cupo de ventas siga subiendo. Pero lo más sensato, si veo que el paciente, el cliente llegó con las justas a comprarme ese fármaco, pues decirle que se coma algo. A no ser que diga, no, yo quiero un medicamento. Sí, omeprazol, más común. Bien, así que espero que les haya gustado el video. Saludos, me surgió, no sé si te surgió a ti, pero espero que te haya gustado, espero que se me haya entendido y cualquier pregunta lo puedes hacer en la caja de los comentarios. Recuerda que tenemos nuestro curso en Udemy, auxiliar de farmacia, o nuestros cursos ya sea en línea con conexión laboral. Esta es otra porque estamos teniendo farmacias que nos piden más farmacéuticos y entonces estamos haciendo cursos con conexión laboral. Es nuestro curso diamante, pero solo aplica para Ecuador. Entonces estamos siempre y con las inscripciones abiertas porque este curso nosotros empezamos ya sea con un estudiante o con 100 estudiantes, porque todos quieren estudiar y trabajar ya, no quieren perder más tiempo. Así que si te gustó, compártelo en los comentarios, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en un siguiente video.